Bienvenidos a la Estrategia Aprendo en Casa del Ministerio de Educación. El día de hoy presentamos la sesión correspondiente a la semana 30, día 1 del área de comunicación para quinto de secundaria a cargo de la profesora Milagros García Magallanes. El título de la sesión de esta semana es Nos comprometemos para conseguir un buen estado de salud integral. Agenda de la semana 30, día 1. Competencia. Escribe diversos tipos de texto en su lengua materna. Actividad. Planificamos y redactamos una carta de compromisos con el fin de conseguir un estado de salud integral óptimo para enfrentar el COVID-19. El reto. Elaborar la carta de compromisos para conseguir un estado de salud integral óptimo. En la actualidad, a muchas personas les cuesta reconocer que sus hábitos perjudican su salud integral y sin darse cuenta realizan ciertas acciones que les impiden realizarse y cumplir con sus aspiraciones y sus metas en los diferentes ámbitos de su vida. Por ello, es necesario que en cuanto logremos reconocer aquellos hábitos que afectan la salud, nos comprometamos a cambiarlos. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar hablando de la carta de compromisos. Para ello, vamos a recordar la situación significativa de la clase anterior. Jonathan es un adolescente que desde niño tuvo acceso a muchos dispositivos, entre ellos el celular, la tableta, la computadora, el televisor, entre otros, por lo que siempre encontró diferentes formas de entretenerse, quedándose despierto hasta muy altas horas de la noche. Por otro lado, su alimentación consiste en productos envasados, golosinas y bebidas gaseosas. No consume verduras y tampoco realiza actividades físicas. En este sentido, su salud integral sí se ha tornado rutinaria y monótona. Bien, entonces, vamos a recordar qué es una carta de compromiso. La carta de compromiso es un tipo de carta mediante la cual la persona que la escribe se compromete a realizar un acto determinado y firma para hacer constar este compromiso. Nos sirve en diferentes ámbitos, por ejemplo en el ámbito comercial para comprar y vender, en el ámbito laboral para culminar un determinado proyecto, en el ámbito judicial para compensar un daño o resarcirlo y en el ámbito familiar para cumplir una promesa. ¿Listo? Vamos a tener en cuenta que la carta de compromisos, al ser un texto, tiene una estructura determinada, que siempre debemos de mantenerla, porque sin ella dejaría de ser una carta de compromisos. Primer elemento, el lugar y la fecha. El segundo, debes de saludar, comenzaré con el saludo. En el cuerpo de la carta, debes de colocar en primer lugar los datos del remitente, es decir, quién está elaborando esta carta, colocar la razón por la que está comprometiéndose, enumerar los compromisos que va a aceptar, la despedida y por último la firma. La firma es muy importante porque determina el acto, el compromiso en sí. A continuación vamos a leer un ejemplo de carta de compromiso. Lima, 15 de octubre del 2020. Querida familia, yo, Junior Bejar, identificado con DNI 1245-8796, domiciliado en la avenida Mateo Pumacahua, número 456 del distrito de Comas, por medio de la presente, acepto que he descuidado mi salud. Estuve tomando gaseosas y refrescos, lo cual origina que mis niveles de azúcar se eleven, pudiendo darme alguna enfermedad. Además he tenido mucha ansiedad y enojo, lo que ha impedido que me pueda concentrar en mis actividades de Aprendo en Casa. Asimismo, estuve comiendo bastantes carbohidratos como galletas con chocolates y empanadas. Eso causará que suba de peso y mis huesos se debiliten más. También admito que he tenido pensamientos desfavorables y pesimistas, sobre todo por lo que vendrá en el futuro, lo que me hace sentir desanimado. Del mismo modo, duermo poco, ya que en las noches reviso mis redes sociales y no me doy cuenta de la hora, lo cual origina que al día siguiente esté cansado y malhumorado. Por esos motivos me comprometo a, primero, descansar mis horas completas, entre 8 y 9 horas, lo que beneficiará mi buen estado de ánimo. Segundo, comer más vegetales y frutas, así como menestras en lugar de carbohidratos. Esto me permitirá tener una alimentación variada, nutritiva y que fortalezca mis defensas. Tercero, gestionar mi ansiedad y enojo, pues al identificarlos, aceptarlos y expresarlos adecuadamente me sentiré mejor. Cuarto, tomar bastante agua y dejar las gaseosas y refrescos azucarados. Eso me ayudará a tener una mejor digestión y a controlar las calorías.
Quinto, centrar mis pensamientos en ideas optimistas, las cuales me ayudarán a sentirme bien. Para dar conformidad a lo prometido, firmo en señal de cumplir fielmente, muy atentamente, con aprecio y cariño, Junior. ¿Te das cuenta que es muy importante que reconozcas cuáles son tus necesidades y por qué te estás comprometiendo, así como los compromisos? Es lo que vamos a trabajar el día de hoy. El día de hoy vamos a planificar nuestra primera versión de la carta de compromisos. Para ello, debemos de responder las siguientes interrogantes. Ve y trae tu cuaderno del área de comunicación o tu portafolio de evidencias para que puedas escribir las preguntas y responderlas. Vamos a responder a las preguntas de la planificación que están vinculadas al propósito, al destinatario, al registro, al tema de la carta, es decir, a la información que conoces sobre la salud integral, y para ello deberás tener en cuenta las fuentes de información que hayas leído. Vamos a completar el siguiente esquema. ¿Para qué escribirás? ¿A quién dirigirás tu carta? ¿Sobre qué temas escribirás? ¿Qué registro lingüístico utilizarás? ¿Y qué fuentes consultarás? Una vez que hayas completado el esquema, continúa con el siguiente paso. Es importante que tengas a la mano este cuadro y el gráfico que elaboraste la semana anterior. Vamos a redactar tu plan de escritura. Aquí te proponemos el siguiente gráfico que tomará en cuenta el fundamento, las razones y los compromisos de la carta. ¿Qué acciones o hábitos que afectan mi salud integral? Es decir, lo que a mí me hace mal. Vamos a enumerar tres acciones o hábitos que afecten. ¿Y cómo me voy a comprometer para lograr resolverlos o eliminarlos? Ahora, una vez que tengas el esquema con estas tres acciones mínimamente, es momento de comenzar con tu primera versión porque ya hemos concluido el plan de escritura. Vamos a empezar a escribir y desarrollar las ideas que lograste colocar en tu esquema. Cuando hayas concluido de escribir la primera versión de tu carta teniendo en cuenta la estructura, vamos a verificar si tu carta de compromisos tiene todo lo necesario para hacer una, utilizando la lista de cotejos que se muestra a continuación. Primer criterio. ¿La carta se adecuó al propósito comunicativo, al tipo de texto, a sus características y a su formato? Segundo, ¿las ideas se organizan y desarrollan en torno al tema, evitando contradicciones, digresiones o redundancias? Tercero, ¿los referentes y conectores son utilizados con precisión para articular ideas? Cuarto, ¿los recursos gramaticales y ortográficos que se utilizan contribuyen al sentido de la carta de los compromisos? Quinto, ¿la carta es revisada de manera permanente para determinar si se ajusta a la situación comunicativa? Si existen contradicciones, digresiones o vacíos que afectan la coherencia entre las ideas. Si en alguno de estos criterios has colocado que no te preocupes, estamos en la primera versión. Y es muy importante que observes y te percates, te des cuenta de las cosas que puedes mejorar. Corrige los errores y no te olvides de enviar una evidencia a tu profesor. Eso sería todo por hoy. Gracias.